Muy buenas noches, estimado tutor. Mucho gusto, me presento. Mi nombre es Ángelis Morales, estudiante de la especialización de Neuropsicología y Educación. Mi grupo está conformado por mi compañera Nidia Paola Fonseca y Vicky Moreno y en este caso mi persona. A continuación vamos a dar continuidad a la actividad número 1 sobre la percepción y los diferentes temas que ya vamos a mencionar. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar sobre la percepción. La percepción es el proceso mediante el cual los seres humanos interpretamos y comprendemos la información sensorial proveniente del entorno. Esto involucra la recepción de estímulos a través de los sentidos y su interpretación en el cerebro para formar una representación coherente del mundo. Ahora vamos a continuar con el siguiente punto, que es la traducción. Bueno, la traducción es el proceso mediante el cual los receptores sensoriales convierten los estímulos físicos del entorno en señales eléctricas que pueden ser interpretadas por el sistema nervioso. Este proceso es esencial para que la información sensorial pueda ser procesada por el cerebro y se convierta en una percepción consciente. A continuación, se describen las funciones claves de la traducción. Bueno, vamos a hablar sobre la conversión de estímulos físicos en señales eléctricas. En ella encontramos los receptores sensoriales, los diferentes sentidos del cuerpo humano, como es la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Tienen receptores especializados que responden a estímulos físicos. En ella también encontramos los fotorreceptores en los ojos. Esto que hace que convierten la luz en señales eléctricas. Los mecanorreceptores en la piel. Ellos convierten la presión y el tacto en señales eléctricas. Y también encontramos el quimiorreceptores en la nariz y en la lengua. Convierten sustancias químicas en señales eléctricas, otorreceptores en el oído. Segundo, encontramos la generación de impulsos nerviosos, ¿verdad? Que son receptores sensoriales, una vez estimulados, generan impulsos nerviosos potenciales de acción que se transmiten a través de las fibras nerviosas hacia el sistema nervioso central, ¿sí? Como lo vemos pues en la imagen. También encontramos la transmisión de señales al sistema nervioso central. Encontramos que aquí los impulsos nerviosos son transportados a través de los nervios sensoriales hasta alcanzar el cerebro y la médula espinal, donde son procesados por diferentes estructuras. También encontramos la codificación de la información sensorial. Ella realiza durante la traducción la intensidad y la calidad de estímulos físicos son codificadas en la frecuencia y el patrón de los impulsos nerviosos. Por ejemplo, la intensidad de la luz se traduce en la frecuencia del disparo de los fotorreceptores en la retina. También encontramos la preparación para el procesamiento superior. Esta realiza señales eléctricas generadas por la traducción. Son moduladas y filtradas en estructuras subcorticales como el tálamo antes de ser transmitidas a la corteza cerebral para un procesamiento consciente, ¿verdad? Y
detallado. Continuamos con el procesamiento subcortical. El procesamiento subcortical se refiere a la interpretación inicial de la información sensorial en estructuras cerebrales situadas debajo de la corteza cerebral. Estas estructuras incluyen el tálamo, ¿verdad? La amígdala, el colículo superior e inferior, entre otras. El procesamiento subcortical es esencial para la percepción porque prepara y modula la información sensorial antes de que llegue a la corteza cerebral. Si bien vemos en la imagen la representación. ¿Esto qué hace? Para un análisis más detallado y consciente. Vamos a hablar sobre las funciones del procesamiento subcortical. Hablamos y decimos que en ellas encontramos el filtrado y el relé de la información, encontramos el tálamo. El tálamo actúa como una estación de relevo que recibe la mayoría de información sensorial, ¿verdad? Excepto el olfato, y la transmite a las áreas correspondientes de la corteza cerebral. También filtra la información destacando los estímulos relevantes y suprimiendo los irrelevantes. También encontramos respuestas emocionales y comportamentales. Si bien sabemos, lo encontramos en la amígdala. ¿Qué función hace la amígdala? La amígdala está involucrada en la información y procesamiento de emociones, especialmente en respuestas de miedo y agresión. Permite una reacción rápida a estímulos potencialmente peligrosos antes de que sean procesados, ¿verdad? Antes de que sean procesados conscientemente. Encontramos también coordinación de reflejo y movimientos automáticos. En ella, ¿qué encontramos? Encontramos los colículos superiores e inferior. Estas estructuras son responsables de la coordinación de movimientos, reflejos en respuesta a estímulos visuales y auditivos. Por ejemplo, el colículo superior ayuda en la orientación de los ojos hacia un estímulo visual súbito. Por otra parte, también encontramos la regulación de estados de alerta y atención, donde lo encontramos en la formación reticular. La formación reticular en el tronco del encéfalo regula el nivel de alerta y atención, modulando la activación corticular en respuestas a los estímulos sensoriales. Quinto y último, encontramos el procesamiento inicial de la información sensorial. En ella tenemos las vías sensitivas primarias. Las vías sensoriales que llevan información desde los receptores hasta la corteza cerebral pasan por varias estaciones subcorticales que comienzan a procesar y organizar esta información, facilitando un procesamiento más eficiente en la corteza. Continuamos con la corteza cerebral y el procesamiento cerebral. Decimos que la corteza cerebral es la capa externa del cerebro y es fundamental para el procesamiento consciente y detallado de la información sensorial. Ella está dividida en diferentes áreas, como lo vemos en las imágenes.
cada una especializada en procesar diferentes tipos de información sensorial y funciones cognitivas. Encontramos algunas funciones del procesamiento cerebral y corteza. Encontramos el procesamiento sensorial. En ella está ubicado la corteza visual en el lóbulo occipital. ¿Qué función hace ella? Es responsable de procesar la información visual. Aquí se interpreta aspectos como el color, la forma, el movimiento y la profundidad. También tenemos la corteza auditiva, donde lo encontramos en el lóbulo temporal. Ella procesa la información auditiva, incluyendo la identificación de sonidos, el reconocimiento de patrones auditivos y la localización de la fuente del sonido. También encontramos la corteza somatosensorial, donde lo encontramos en el lóbulo parietal. Ella procesa la información táctil, incluyendo la percepción del tacto, la presión, la temperatura y el dolor. También está involucrada, ¿verdad? Está involucrada en la percepción del cuerpo en el espacio. También encontramos la corteza olfativa y gustativa. Ella procesa los olores y sabores respectivamente y son fundamentales para la percepción del gusto y el olfato. Encontramos también la integración multisensorial. ¿Qué realiza? Pues la corteza cerebral integra la información de diferentes sentidos para formar una percepción coherente y unificada del entorno. Esto permite, por ejemplo, combinar la información visual y auditiva para reconocer y localizar una fuente de sonido. También encontramos funciones cognitivas superiores. Aquí la corteza prefrontal en el lóbulo frontal involucrada en funciones cognitivas superiores, como el razonamiento, la toma de decisiones, la planificación, el control de impulsos y el pensamiento abstracto. En esta función cognitiva superior encontramos también la corteza de asociación. Son áreas de la corteza que integran información sensorial con experiencias, ¿verdad? Con experiencias pasadas y conocimientos almacenados. Esto permite el reconocimiento y la interpretación de estímulos complejos. En ella también encontramos la memoria y aprendizaje. La corteza cerebral, especialmente en el hipocampo, podemos decir que está ubicado en el lóbulo temporal y es crucial para la formación y recuperación de recuerdos. La memoria influye en la percepción al permitirnos reconocer objetos, personas y situaciones pasadas en experiencias pasadas. Otra de las funciones es el control motor, que se encuentra ubicado en la corteza motora en el lóbulo frontal. Ella controla los movimientos voluntarios, ¿verdad? La corteza motora primaria, y ella envía señales a los músculos para iniciar el movimiento, mientras que áreas motoras adicionales planifican
y coordinan movimientos complejos. También tenemos el lenguaje y comunicación, que es en el área de Broca, como lo vemos en la imagen, que lo encontramos en el lóbulo frontal. Es involucrada en la producción del lenguaje. Y en la área de Wernicke, que es en el lóbulo temporal, ella involucra la comprensión, ¿verdad? Involucra la comprensión del lenguaje. Estas áreas trabajan en conjunto, ¿sí? Trabajan en conjunto para permitir la comunicación efectiva. A continuación, vamos a hablar sobre la agnosia. La agnosia son trastornos neurológicos en los cuales una persona tiene dificultades para procesar ciertos tipos de información sensorial. A pesar de tener una función sensorial básica intacta, estos trastornos destacan la importancia de las áreas específicas del cerebro en la percepción. A continuación, se describen algunos tipos comunes de agnosia, como lo vemos en la imagen. ¿Cuáles son esos tipos de agnosia? Tenemos la agnosia visual, agnosia facial, agnosia auditiva, agnosia táctil, agnosia olfativa y agnosia gustativa. Decimos que la agnosia visual es la incapacidad para reconocer objetos visuales a pesar de tener una visión intacta. En la agnosia visual tenemos dos tipos, la agnosia perceptiva y la agnosia asociativa. La agnosia perceptiva es la dificultad para percibir formas y estructuras básicas de los objetos. Las personas pueden ver los objetos, pero no pueden integrarlos en una forma coherente. La agnosia asociativa, la persona puede percibir y describir objetos, pero no puede reconocerlos ni asociarlos con su significado o función. Segundo, encontramos la prosopagnosia, que es la agnosia facial. Es la incapacidad para reconocer rostros familiares, incluso los de amigos y familiares cercanos, a pesar de tener una visión intacta. ¿Qué la causa? Pues bueno, generalmente asociados con daños en la región fusiforme del lóbulo temporal, conocida como la área fusiforme de las caras. Tenemos también la agnosia auditiva. La agnosia auditiva es la incapacidad para reconocer o procesar sonidos a pesar de tener una audición intacta. Tenemos dos tipos, la agnosia para sonidos ambientales y la agnosia verbal, que es la sordera pura para palabras. La agnosia para sonidos ambientales es la dificultad para reconocer sonidos comunes del entorno, como el sonido del agua, corrientes o el timbre de una puerta. La agnosia verbal es la dificultad para reconocer palabras habladas, aunque la persona pueda hablar, leer y escribir normalmente. La agnosia táctil se define como es la incapacidad para reconocer objetos a través del tacto, a pesar de tener una sensibilidad táctil intacta. Una característica es que las personas pueden describir las características físicas de un objeto, como su forma y textura, pero no pueden lograrlo identificar. Tenemos la agnosia olfativa. La agnosia olfativa es la incapacidad para reconocer olores a pesar de tener una función olfativa intacta. Una causa generalmente asociada con daños en las áreas olfativas del cerebro. Tenemos la agnosia gustativa, que es la incapacidad para reconocer sabores a pesar de tener una función gustativa. Una causa, bueno, generalmente menos común y puede estar relacionada
con daños en las áreas gustativas del cerebro. Bueno, profe, muchas gracias. Esto es todo por la actividad.